acerca del amor, el amor verdadero, pero el amor de Dios, hermanos. Amén. Vamos a su Biblia. ¿Cuántos han traído Biblia en esta mañana? Busque la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 39. Carta a los Romanos 8, 39. Amor incondicional es el título de la predicación a esta hora, hermanos. Amor incondicional. Cuando das sin esperar nada a cambio. Amén. Lo tenemos, hermanos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 39. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, Señor, por ese amor incondicional que tienes para con tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Llegar a comprender el amor de Dios para con el ser humano, para con nosotros, es un tanto difícil. Porque es un amor, hermanos, que Él fue capaz de dar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, hermanos. A veces, fíjense que a veces las personas que no creen en Dios, las personas que se dicen llamar ateos, a veces cuestionan eso, cómo es eso que haya amor de Dios y dio a su Hijo. O la otra cuestionamiento que hacen es cómo es eso que Dios es amor y permite tanta maldad en el mundo, hay tanta guerra, hay violaciones, hay robos, hay homicidios, hay de todo. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que Dios sea amor? ¿Cómo es posible que exista Dios y Dios permita que se den todo este tipo de cosas? Que se den la guerra, que se den las maldades, las violaciones, el maltrato a los niños, que las injusticias por los niños. ¿Cómo es posible, pregunta la gente, si Dios es amor, que se permita todo este tipo de cosas? Mire, hermanos, en la soberanía de Dios, el poder de Dios, Él podría hacerlo de manera, en el momento que a Él se le plazca, Él podría evitar y quitar toda esta maldad del mundo. Cuando Él quiere, Él lo puede hacer, porque Él es soberano, pero Él no se contradice a sí mismo, no se pone en entredicho. Él su ser no le permite a Él decir, bueno, voy a cambiar de opinión y voy a destruir a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él no se contradice, al igual que la Biblia no se contradice. El punto de todo esto, hermanos, del amor de Dios, no significa que Dios permita todas estas cosas porque no ama a la humanidad. Y preste atención a lo que le voy a decir. Es tanto el amor de Dios que le sigue dando la oportunidad de salvación y vida eterna a todo aquel que está cometiendo diferentes problemas, diferentes errores, diferentes cosas en el mundo. Entonces sigue dándole oportunidad porque aún sigue amándolos. Aquel que anda asaltando, aquel que es violador, aquel que es homosexual, aquel que anda perdido, Dios le sigue dando la oportunidad. Entonces no significa que Dios es malo y diga, no hombre, hay que siga el mundo acabándose y terminando, sino que Dios sigue dando esa oportunidad, como un día usted la tuvo, la oportunidad de llegar a sus pies, a los pies de Cristo. Esa oportunidad la sigue teniendo toda la humanidad. Y ese es el amor de Dios que muchos no comprenden. Incluso nosotros mismos a veces no entendemos qué tal o qué tan grande es ese amor de Dios para con nosotros. Porque cuando a usted le sucede algo, usted siempre se pregunta, ¿y por qué me sucede a mí? ¿Por qué a mí me están pasando estas cosas? Señor, si me amás, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Hermano, mire, el Señor no va a andar detrás de nosotros quitando todos los obstáculos o todas las piedras en el camino, porque si no, no aprenderíamos. Una madre, un padre, deja que sus hijos resuelvan sus problemas de diferentes edades, ¿verdad? Deja que su hijo vaya arreglando sus cosas, su vida. Y no el padre que le hace daño a su hijo es aquel que trata de que a su hijo no le suceda nada. Que el niño ya empieza a gatear y le dice, no hijito, no, en el suelo no lo pongas porque ahí está sucio, el niño se va a contaminar, el niño que no sé qué, que no sé cuánto. Esto le está haciendo daño porque el mismo piso, el mismo suelo, obviamente no significa que lo va a poner en la tierra, ¿verdad? Pero las mismas bacterias que están en el piso le van a ayudar a formar defensa a ese niño y a hacerse firme, a tener firmeza, a ir creciendo, a aprender a caminar.
El padre que le hace daño es el que le dice no, y lo quieren dar toda la vida chineado. Llega a los 2 años y el niño no camina. Entonces le está haciendo un daño, como aquel padre también, aquella madre que no le llama la atención a su hijo cuando está cometiendo un error, sino que lo dejamos hacer lo que nos da la gana. Eso no es amor, eso es tolerancia y eso es dejarlo, porque un día el papá no va a estar, la mamá no va a estar y la vida se va a encargar de llamarle la atención como se debe. Entonces, de igual manera, el Señor con sus hijos deja que pasen algunas circunstancias en nuestra vida para que aprendamos. Y hay otra cosa, otro aspecto muy importante, hermanos, es que muchas de las cosas que puedan pasar en nuestra vida es producto de nuestras propias decisiones, es producto de las mismas decisiones de nosotros. Entonces, recuerde, hay un principio bíblico, hermanos, que lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Qué sembró usted ayer? ¿Qué sembró usted el año pasado? ¿Qué sembró durante toda su vida? Eso que sembró es lo que está cosechando. Eso es un principio. Entonces, las cosas que pasan negativas en la vida no significa que Dios no le ame, porque Dios sigue siendo amor. Entonces vemos en el versículo que dice: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No necesitamos, muchas veces, hermanos, no necesitamos comprender la grandeza del amor de Dios para con sus hijos, sino que aceptar y decir: sí, el Señor me ama. Porque la mente, como se lo dije el día miércoles, la mente del ser humano es bastante chiquitita comparada con la grandeza de nuestro Dios. Y si usted quiere comprender a Dios según su forma de pensar, según su forma de ver las cosas, no lo va a lograr, hermano, no lo va a lograr. Debemos de tratar de comprender a Dios conforme a la palabra de Dios y a su grandeza. Mire lo que dice Isaías 59:9. Isaías 59:9. Y vamos a ver la mente del ser humano cómo es en comparación a la mente de nuestro Dios. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. 55:9. Isaías 55:9. Dice la palabra de Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted toma la decisión de decir: yo voy a tomar este trabajo, no le consulta a Dios. Usted dice: aquí es donde me conviene, y yo aquí voy a trabajar y aquí voy a hacer esto. Usted no le consultó a Dios, usted dijo nada más: en el nombre de Dios que me va a ir bien. Y eso muchos lo dicen, y esa es una muletilla nada más, decir: en el nombre de Dios que me va a ir bien. No, consultarle a Dios es ponerse en oración y decirle: Señor, en verdad es esto lo que a mí me conviene. Lo que sucede muchas veces cuando nos retiramos, cuando las personas se retiran de una iglesia, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya le consultó a Dios? Sí. ¿Pero qué le consultó? Le dice: Señor, mira, ahí a mí no me gusta por esto y por esto, así que yo me voy a ir. Y dame paz en mi corazón. Claro, le está dando satisfacción a su orgullo, entonces va a sentir paz en su corazón. No todo, porque hay una frase muy popular entre creyentes, y es: bueno, he tomado X decisión, me voy a meter a un préstamo y he tomado esta decisión. Y consultan y preguntan: ¿crees que es de Dios? Y viene la respuesta de alguien y le dice: si trae paz a tu corazón, es de Dios. No siempre, hermanos, esa paz que sentimos en el corazón es porque Dios está de acuerdo en nuestra decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios tiene propósitos y caminos en la vida de todos nosotros. Dios llamó a Esteban, le voy a poner a Esteban como ilustración. Lo llamó a Esteban a predicar la palabra. Y le dijo: Esteban, vas a ser predicador y vas a empezar a expandir el mensaje. Pero Esteban, un día, pues vas a ser el primer mártir de la iglesia. Y entonces Esteban estaba frente a Saulo de Tarso, que lo habían atrapado. Y entonces Saulo le dijo: por andar predicando y hablando de Jesucristo, vas a morir apedreado, lapidado. ¿Usted cree que en ese momento Esteban tenía paz en su corazón?
En ese momento de tribulación, él estaba angustiado. Él pudo haber dicho, Señor, ¿y por qué a mí si yo solo andaba predicando la palabra? Entonces no todo lo que tiene paz en nuestro corazón es que si Dios así lo quiere. Ahora bien, cuando Esteban murió, ¿verdad? Vio la gloria de Dios, vio los cielos abiertos y eso fue una gran bendición para él. Pero los propósitos de Dios para nuestra vida muchas veces no son lo que nosotros creemos o pensamos. Yo cuando me empezaba a congregar, mejor dicho, cuando empezaba a servir, de repente yo dije un día, yo quiero aprender más de la Biblia y me voy a poner a estudiar, me voy a poner a leer y todo. Y qué bueno, ¿verdad? Y de repente alguien me dijo, no, si te metiste a estudiar teología es porque vas a ser pastor. No, yo no quiero ser pastor, le dije yo. Y de repente, bueno, iban pasando las clases, de repente yo, en mi pensamiento, oiga bien, en mi pensamiento, yo dije, bueno, no está mala la idea, dije. Entonces, Señor, lo que yo voy a hacer es que voy a esperar mi retiro, yo me voy a jubilar y cuando yo esté jubilado allá en mi pueblo, allá voy a ir a poner una iglesia, allá voy a ver el Señor. Ese era, oiga bien, mi pensamiento. Eso era lo que yo decía. ¿Era de Dios para mí eso? Sí, era de Dios. ¿Por qué? Porque me daba paz en mi corazón. ¿Era ese el plan de Dios para mi vida? No era ese el plan de Dios para mi vida. Entonces, hermano, no. Ahí podemos ver la grandeza de nuestro Dios y nosotros que a veces nuestros pensamientos son equivocados. ¿Por qué? Porque Dios no iba a esperar. Es que el Señor me dijo, es que aquí no es cuando vos querrás, cuando te dé la gana. Es cuando yo digo. Aquí el que manda soy yo. Y en nuestra vida el que manda es Dios, hermano. Nosotros entramos en rebeldía y en desobediencia cuando nos alejamos, nos apartamos o hacemos las cosas que Él no quiere que hagamos. Por eso dice la palabra, mire, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y dice, y mis pensamientos más que los suyos. Entonces aquí no te vengas de intelectual, de que conoces la Biblia, que conoces esto, que vos crees que esto es conveniente, que a tu forma de ver, que aquí yo pienso que aquí, que yo pienso que allá no es como vos pensés, no es como piensa el pastor, es como dice la Biblia o como piensa Dios y la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para todo creyente. Entonces alguien que dice, yo voy a dejar de servir y yo siento paz en mi corazón, no necesariamente es porque Dios así lo ha querido. O alguien que dice, yo ya me voy de esta iglesia o de la otra y ya me voy para otro lado. No necesariamente es porque Dios así lo quiera. Y muchas veces después vienen los problemas a nuestra vida y no entendemos por qué nos pasan las cosas. No entendemos, no comprendemos. Y Dios está tratando con cada uno de nosotros. Por ese mismo amor que Dios le tiene, trata con usted. Lo que pasa es que muchas veces solo creemos y pensamos que el pecado visible es el que Dios trata. No, hermano. Y le voy a decir, el orgullo y la soberbia, el Señor la detesta y lo trata. Entre más orgullosos y soberbios seamos, hermanos, más Dios va a tratar con nosotros. ¿Para qué? Para que seamos mansos y humildes como Él era. Como Él es, mejor dicho. Entonces, ese amor de Dios nos lleva a que Él nos discipline, y eso lo aprendimos la semana pasada. Ese mismo amor de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice esos pensamientos que vos tenés, no te creas que ya te la podés de todas. Como aquel que dice, yo ya me puedo la Biblia de pasta a pasta, ya la leí 5 veces, ya la leí 10 veces y yo ya, no, la puedo leer 1000 veces, pero si no está en mi corazón, por gusto. Puedo venir a todos los cultos, pero si no recibo palabra y soy hacedor de la palabra, por gusto también. Puedo leer y marcar la Biblia como la tengo yo bien marcada la Biblia, pero si no ha marcado mi vida es por gusto. Pero no porque la palabra de Dios no tenga poder, porque si la palabra de Dios tiene poder, y dice la palabra que no regresa vacía, siempre va a dar un fruto. Es porque nosotros nos hemos vuelto rebeldes y orgullosos. Así como un niño se pone bravo y enojado, rebelde y orgulloso con mamá, con papá y le agarra capricho, ¿verdad? Cuando anda en el súper y agarra, eso que relajo. Y usted, ay Chepito, ay Juanito, ay Kevin, ay no seas así, ay no me hagas eso ridículo enfrente
repente la gente, Kevincito, no, Kevin, y el Señor, no, ¿y por qué está actuando así? Y que no sé qué, que no sé cuánto, y el bicho, ¿qué? Se corre al lado. Esos berrinches, hermano, el papá que toleraba y lo de, y el papá que disciplina, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace? Vení, lo agarra de la mano, porque como hay espina, ¿verdad? Y que no sabe. Vení, ay, qué lindo niño. Vení, ratito, te lo lleva un año, hermano. Ya, y el bicho sale reseteado. Y el bicho sale. Ya le dije que no y no. Pero hermano, eso poco a poco se ha ido perdiendo. Poco a poco. Hoy los niños le quieren dar duro al papá, a la mamá. Hoy los niños. Bájate de ahí. 1, 2, llega a mí. Y el bicho le puede valer, hermano. Le puede valer. ¿Pero por qué? Estamos dejando sin disciplinar. Y esa misma actitud queremos que Dios tenga con nosotros, que Dios no nos discipline. Y en momentos Dios nos alcahuete, hermano. En momentos Dios nos ha ahogado, hermanos. Dios lo que dice lo cumple. Ese amor de Dios, hermano, nosotros, ay, qué lindo Dios es amor y me ama. No solamente es eso, hermanos. Entonces, podemos ver que el amor de Dios, en primer lugar, hermanos, es un amor eterno. ¿Se recuerda ese corito que se llama amor eterno? No olvida. Oye, ese lo puede en el corito, ¿verdad? A la buena, ahí sí, ¿verdad? El tío se acuerda de aquella alabanza. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Ese sí. Pero bueno, se la voy a valer, hermano. El amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice Jeremías. Porque Dios es ese amor eterno. Nos ha amado desde la eternidad, hermano. Adelante, Jeremías 31:3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si Dios no tuviera misericordia, el primero que ya no estaría aquí enfrente fuera yo, hermano. Pero Dios tiene misericordia. Y dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana. Esas son las misericordias de Dios, hermano. Y nos ha amado desde la eternidad. Quiere decir que usted el día de mañana va a estar estrenando la misericordia de Dios, porque son nuevas cada mañana. Y ese amor ha sido eterno. Usted no puede venir a estarle reclamando al Señor, aunque lo haga, si quiere reclamarlo y todo. Pero Dios lo ha amado desde la eternidad. Y hay algo que sucede también, es que usted se compara con otras personas o con otros creyentes o con el inconverso. Y usted se compara y dice: ¿por qué a la hermana fulana le va bien y a mí no? ¿Por qué a la hermana tiene esto y yo no tengo esto? Ay, qué galán, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? Porque el hermano fulano tiene carro y yo no tengo carro. Señor, que a mí no me quiere, Señor. Al hermano lo quiere más que a mí. Y empiezan a reclamar, empezamos a reclamar al Señor: Señor, yo he hecho esto, yo te he servido, yo te hago esto y lo otro, ¿y por qué no a mí? Como aquel pastor que está viendo la iglesia grande, la iglesia que ha crecido y el gran templo hermoso y todo. Señor, ¿yo por qué no puedo tener aquello? Reclamamos al Señor. Lo que debe de ser lo contrario, hermano, agradecer al Señor por lo que tenemos hoy, por la misericordia de Dios para con sus hijos, por el amor de Dios para con sus hijos. Deje de andarse comparando y ver, ¿y por qué aquel sí o aquella sí o no?
Dios nos da a cada uno. Recuerda, hermano, que lo hemos visto también, que Dios le da a cada quien lo que puede administrar, y el que no puede administrar, Dios ahí lo tiene limitado. Dios ahí lo tiene limitado. Entonces, estar ahí, ¿por qué aquel sí? ¿Por qué no? Que no sé qué. No, hermano, espere. Mire, son tiempos, son procesos, etapas en nuestra vida. Espere el tiempo de Dios. Ese es el problema, que no sabemos esperar el tiempo de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Mire, tanto fue el amor de Dios que desde la eternidad el Señor mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Oigan lo que dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Entonces, ¿qué anda haciendo usted perdido? Si Cristo ya lo encontró, regrese a casa, regrese a papá, no se pierda, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no significa que me va a dar carro, casa, aviones y esto y lo otro. No, hermano. El principal amor, la mayor muestra de amor que podemos ver o que podemos encontrar, es la de Dios al dar a su Hijo. No la muestra de amor. Antes era bien frecuente y decían: dame la muestra de amor, le decía el novio a la novia. ¿Y saben cuál era esa muestra de amor? Si saben, no sé, me da aquí lo que. No, ¿saber cuál era, pastor? Un regalito, pastor. Un chocolatito, pastor. No, esa no era la voz. Y ya venía la novia y le decía: sí, yo te amo, aquí tenés la muestra de amor, ya. Pasaba a lo que ya ustedes saben. No, ya no hay muestra de amor, oye. Hermano, entonces la mayor muestra de amor la dio Dios para con nosotros. Entonces, número 2, hermano, ese amor que Dios nos ha dado, ¿quién lo puede apartar a usted de ese amor de Dios? ¿Sabe? Usted mismo se puede apartar de ese amor. Todos aquí, o la gran mayoría, contestamos y respondemos: nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Pero muchos se han alejado por un novio, por una novia, muchos se han alejado por un trabajo, muchos se han alejado por un enojo, por un orgullo, muchos se han alejado por diferentes circunstancias. Entonces, quien nos debe de permitirlo somos nosotros mismos. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 36, versículo 35, mejor dicho. Dice la palabra de Dios. Y eso es una pregunta, hermanos, que nos hace, 35, póngame por favor, que nos hace el apóstol Pablo. Y hagámosla todos nosotros, hermanos, esa pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? Pregúntese usted mismo: ¿quién le puede separar del amor de Dios? Y todos podemos decir: nada ni nadie. Pero dice ahí la palabra de Dios, pregunta: ¿tribulación? ¿Lo puede separar, hermanos? Vamos a ir despacio, hermano, después lo sigue leyendo. ¿Lo puede separar a usted las tribulaciones que está pasando? Las angustias, las aflicciones, el estrés, la falta de trabajo, sus problemas familiares. ¿Lo pueden separar a usted del amor de Dios? Todos decimos no. Pero sí, fíjense que sí le separa eso de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se enfoca más en su problema que en buscar de Dios. Curiosamente, a veces sucede, hermano, que cuanto más problemas tenemos, ya sean familiares, económicos o de diferente índole, muchas veces el creyente, en vez de acercarse más a Dios, lo que hace es alejarse. Y algunos dirán: pero yo siempre estoy con Dios, yo no me he alejado de Dios.
Yo tengo mi propia relación con Dios. Yo le busco en oración. Yo en mi casa, a mi manera, yo lo busco. Es que no es a tu manera, no es a tu forma de pensar. Porque en cuanto más tribulados estamos, más debemos de buscar del Señor. Muchos dejan de venir a la iglesia por estar pensando allá en la casa, por estar angustiados, por estar tribulados. Y hermano, mire, problemas todos vamos a tener. Hoy tiene problemas, mañana sí, mañana no, y así vamos. El detalle es que debemos de confiar en el Señor. Hay una tribulación, hay un aspecto muy importante en la vida de todo ser humano, es cuando entra en ese momento de depresión, de tristeza, que hasta se le quita las ganas de venir a la casa de Dios. ¿Quién lo está separando del amor de Dios? Usted mismo, por su manera de actuar, su manera de pensar y de ver las cosas. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Será que un problema me va a apartar del amor de Dios? Algunos los apartados, hay muchos ateos, hermanos. Yo le oré al Señor, yo le pedí a ese Dios que decís vos que existe, que no se llevara a mi mamá y se la llevó, y por eso yo ya no creo en Dios. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? El creyente debe estar firme en sus convicciones, hermano. Lamentablemente, quizá por la actitud de algunos pastores o de algunos de nosotros los pastores, me voy a incluir también, muchos deciden alejarse de Dios, muchos deciden apartarse, porque han puesto la mirada en el hombre, no han puesto la mirada en Cristo Jesús. A unos familiares le prometieron, alguien le profetizó, y que profecía, y le dijo, tu mamá va a ser sana y tu mamá va a estar sana y se va a sanar en el nombre del Señor y va a ser sana, y yo lo declaro, lo profetizo, lo digo, lo ordeno, lo decreto, que tu mamá es sana en el nombre del Señor. Al oír que me dicen, no, si tu papá va a estar sano, y que sí, le da esperanza, le da, y si tiene poco conocimiento de la palabra, si no se congrega, nos da esperanza, nos da aliento, que un ser supremo ha dicho que va a salvar a esa persona. Pero pasan los días, pasan las semanas, y en vez de sanar iba peor. De repente yo llego a verla y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estaba? Ya hasta la voz le oía, había que acercarle el oído a la boca de ella para escuchar lo que decía. Yo no llegué, hermanos. Yo, en el nombre de Jesús, se sale, levántate de ahí. Y le digo, duele, porque a mí me dolió, porque también la conocí y todo. Y le digo, mire, le digo, ¿y usted cómo está con Dios? Yo sé para dónde voy. Yo solo vengo a asegurarme que usted tiene una vida eterna asegurada, valga la redundancia. Porque aquí en la tierra, probablemente, unos días nada más. Mi deseo es que continúe más tiempo aquí con sus seres queridos, pero la voluntad de Dios se respeta. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Ya le entregó su vida a Jesús? Sí, ya se le entregó. ¿Qué pasa si este día el Señor la llama a su presencia? Pues no voy con él. ¿Tiene miedo? No. Pero los hijos tenían la esperanza de alguien que les dijo, va a ser sana en el nombre de Jesús. Muy bien, oremos, asegurémonos, oramos y todo. Ya la dejo y le digo, miren, prepárense. Se enojaron conmigo. ¿Cómo venías a decirme eso? ¿Cómo venías a decirme esto y lo otro?
sí les puedo decir que su mamá va a estar en un mejor lugar. Y que eso que está viviendo en este momento, esos dolores que está pasando ahorita, allá ya no los va a tener. Claro, como hijo duele. Claro, pues. Pero ella no va a tener ese dolor. ¿Cómo? Ya no dije nada. No sé cuántos días después falleció. Se la llevó el Señor. Ella se la llevó. Está en su presencia. Pero ¿por qué empecé con esto? Porque uno de ellos está resentido con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se la sanó? Porque cree y piensa que Dios no lo ama, no amaba a su mamá. Pero hermano, mire, lamentablemente, no lamentablemente, sino que el proceso de la vida así es. Nuestros seres amados un día van a faltar. Un día van a faltar nuestros seres queridos, un día, y eso no significa que Dios no nos ame. Su papá, que tanto quiere, que tanto ama, o que tanto desprecia, o que tanto capricho y resentimiento tiene hacia él, un día no va a estar. Su mamá que tanto la ama, su mamá que tanto la molesta, lo molesta y le dice esto y esto, mira hijo, que no sé qué, y empieza y lo aconseja, lo regaña, un día también no va a estar. Idealmente siempre es primero los padres, después los hijos, pero a veces sucede lo contrario, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios le dejó de amar, eso no significa que Dios no nos ame, hermanos. Pero así es el proceso, así va, así es. Un día sus hijos que tanto ama, que tanto le costó, que tanto a usted que le gusta hablar con ellos, estar con ellos, prepararles el alimento, o que ellos le sirvan a usted. Un día esos hijos van a volar y adiós mamá, adiós papá, y se fueron ya, formaron una familia. Allá va a depender de ellos, de su relación con Dios, si se acuerdan de usted. Pero Dios sigue siendo Dios soberano y amoroso, lleno de misericordia. Dios sigue siendo Dios. Le va a separar del amor de Dios la tribulación, la angustia, que se está tronando los dedos y dice, ay, está más enfocado en los problemas económicos que en Dios. Entonces para usted el problema es enorme, inmenso, un gran edificio, una gran montaña, y Dios así. ¿Por qué? Porque se ha enfocado más en el problema, en la angustia que está atravesando. Y es que, pero pastor, ¿usted por qué no entiende? Porque yo no tengo nada que darle de comer a mis hijos en la tarde. No hay ni tortillas, ni una cola tengo para tortillas. Esperen el Señor. Pero es que mire, no tenía ni para el desayuno, que no sé qué. Véngase a la iglesia, ayune y ore. Lo que pasa, hermano, que esa angustia, eso que usted está viviendo, no debe de permitir que le aleje del Señor, sino que al contrario, Señor, pasa esto y esto, Señor, pero no me voy a alejar, aquí voy a estar. Y Dios, en su amor, no lo va a dejar perecer. Y Dios, mire, nos ama tanto, y es tan grande su misericordia, que las necesidades básicas usted las tiene ya cubiertas. Ya el Señor, pues, es más, mire, ya el Señor ya su alimento se lo tiene garantizado. Así sea usted pecador o no pecador, Dios le tiene el alimento ya asegurado. Por ese amor que le tiene. ¿O acaso una mamá cuando su hijo se porta mal le dice, hoy no vas a comer 3 días, oíste bicho? Si ni la regaña al bicho, ya le va a dejar de comer 3 días. O el papá le dice, hoy no debes de comer este mono, oíste, durante 5 días. No. El vestido lo tiene asegurado. Ah, que no es esa camisa. ¿Qué marca que usted le gusta? ¿Una marca que usted le gusta? Bueno, que no es esa camisa o esa blusa marca así, ¿verdad? O esos pares de zapatos que valen $100, $50.
No es eso lo que Dios le va a dar, ¿verdad? Pero sí le va a asegurar un par de zapatos burros, pues, pero mire, o de esos zapatos, hoy quiero ver cómo no, todavía están los Adoc 5000, ¿verdad? Mira, no, en serio. Pero no entendía yo el amor de mi papá. Y entonces yo venía, hermano, y jugaba pelota con ellos, les daba en la cuneta, les daba, los chollaba y eran indestructibles. Porque me duraban todo el año. Eran indestructibles. Ah, pero yo no había entendido, no había comprendido el amor de mi padre. Que ese dibujo se lo llevaba a un compañero de trabajo que vendía zapatos y se lo daba fiados. Entonces él le daba y lo medía, vaya, aquí está, le decía. Y él decía, dame lo que más le dure. Porque no tenía la posibilidad de comprarme a cada rato zapatos. O que me iba a llevar a una zapatería. Vaya, hijo, elegí lo que vos querás. Pero eso no significa que mi papá no me amaba. Porque todo estaba de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Lo mismo, el amor de Dios es mucho más grande, mucho más eterno. Pero cuando Dios te limita de algunas cosas, no significa que Dios no te ama. Cuando vas a la universidad y te toca caminar, aguantar hambre, te toca comer mangos, o no te toca comer, no significa que Dios no te ama. Sino que vas a valorar lo que Dios te dé después. Después lo vas a valorar. Entonces el amor de Dios, nada nos tiene que alejar del amor de Dios. Angustia, persecuciones. Bueno, gracias a Dios hoy en día no tenemos persecuciones. Hambre. Ay, que no tengo ni para comer, Señor, que no sé qué. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos prioridades en nuestra vida. Yo quiero tener el mejor teléfono, aunque me quede sin comer. Dale 3 mordidas al teléfono, pues. ¿Verdad? Y ahí se va a alimentar. Come, teléfono, come. Y ahí va a sentir usted que se alimenta. No, me voy a comprar estos zapatos bien chivos que me quede sin comer y todo. Bueno, o un gran televisor, una gran pantalla y me voy a quedar sin comer, que no sé qué. Eso no significa que Dios no nos ame, hermano. Entonces, número 3, por su amor somos más que vencedores. Y podemos sobrellevar o pasar dificultades, seguir adelante, ser esforzados y tener victoria en Cristo Jesús. Mire lo que dice el siguiente versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de todo esto, somos más que vencedores. En todas estas cosas, ¿en cuáles cosas, mis hermanos? En la tribulación, en la angustia, en la necesidad, en el hambre, en todo eso, usted debería de ser más que un vencedor. Pero, por medio de aquel que le amó, que es Cristo Jesús, usted solo no puede, yo solo no puedo. Debe de ser, toda victoria debe ser a través de Cristo Jesús. Es que eso es lo que no entendemos o logramos comprender, que queremos que todo sea en nuestras propias fuerzas, hermanos. Solo es más difícil. Con Cristo, Él lleva toda la carga. Él lleva toda la carga. Entonces, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por su amor, hermanos. Bueno, cualquier reto que usted tenga en su vida, cualquier proyecto que usted tenga en su vida, cualquier dificultad que tenga, usted puede ser un vencedor, pero solamente en Cristo Jesús. Si usted ya pasó muchas dificultades, muchas cosas que vivió y usted dice, gracias a Dios salí de todo esto, pero no fue por su propia fuerza, fue porque Dios lo sacó adelante. El día viernes el pastor daba testimonio. Claro, él dispuso su corazón, número 1, número 2, él se esforzó.
Pero quien lo ha sacado adelante es Cristo Jesús. Pregúntele si no aguantó hambre una que otra vez. Hambre, sed, sueño, regaños. Si cuando está estudiando uno, todo el mundo lo regaña, hermano. Y no tiene ni voz ni voto uno, peor en teología. Si uno está estudiando y dicen así se hace y así se tiene que hacer. Las mejores clases de humildad las encuentra uno en el colegio de teología. Y a veces muchos esas clases de humildad, esa materia, mejor dicho, no la pasan. No la pasan. Porque la materia se lleva durante los 4 años y se sigue llevando toda la vida. Esa materia de humildad. Pero todo eso lo podemos llevar, lo podemos sacar adelante mediante de aquel que nos ama y nos sigue amando, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si usted está despechado, ya no hay despechados o despechadas. Si ya no hay, si está en ese desamor, si lo dejaron, si lo dejaron. Ay, es que era tan lindo. Ay, es que me golpeaba, pero era por mi bien. Pero por mi bien, por eso lo hacía. Es que yo me portaba mal, por eso me golpeaba. Pero lo extraño tanto. No, hombre, dele gracias a Dios que ya le quitó ese animal de encima. Dele gracias a Dios, hombre. Si está en esa angustia, en esa tristeza, mire, recuerde, ese amor eterno, ese amor que no le pide nada. Y aunque le pidiera, usted no puede darle nada que compense ese amor de Dios. Es que vamos al Señor y le voy a dar pidiendo y que no sé qué. No, hermano, eso no vale. Eso lo debemos de hacer por obediencia, por amor a la obra. Pero todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, no, miren, no podemos hacer nada. Lo único es agradecerle y servirle. Nada más. De ahí, hermano, puede irse de rodillas, pero no, eso no, nada. Lo único es tener un corazón con gratitud, servirle y buscarle continuamente. Buscarle día a día, buscar su rostro. Ese es el amor de Dios. Debe usted estar seguro que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios. Dice el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si sus amigos lo están apartando de Dios, de sus amigos. Si un novio o una novia lo está alejando de Dios, debe de alejarse también. Hace unos días le lancé una prueba. Si lo está acercando a Dios o lo está alejando. ¿Cuál es la prueba? Invítelo a la iglesia. Te invito a la iglesia, vení. Vamos al culto. Yo me congrego los días a tales horas. Vamos. ¿Qué le va a decir? A mí esas cosas no me llegan. Dale, que esa no, que eso es pastor. Yo tengo mi propia relación con Dios. Va. Sí, no, yo, además de eso, yo no soy de esa religión. Pero vos sabés que yo te amo, bicha. Recuerde que yugo desigual, hermano. No vas a dar para un lado y otro para el otro. Pruebe a ver qué tanto amor incondicional es y dígale, vamos a un culto. Te invito a la comilona de pupusas, aunque sea para que venga a comer pupusas. Pruébela, no la pupusa, sino que prueba a la novia que le está diciendo, no, esas cosas a mí no me gustan, esas cosas nada, o sea, no. Yo voy donde mi papi me dice, ¿verdad? Tráigalo a la iglesia, que se siente y que escuche culto. Entonces, un
un ser humano te puede alejar si lo permites. Si lo permites. Dice la palabra de Dios que ninguna cosa creada te puede alejar del amor de Dios. Y todo ser humano es creado. Solo te podrá alejar de Dios si tú se lo permites. Tu pecado te puede alejar de Dios. Tus amigos te pueden alejar de Dios. Tu pareja te puede alejar de Dios también. Solo si se lo permites. Entonces, mis hermanos, este amor de Dios, un amor eterno, un amor incondicional, es por ese mismo amor de Dios, no me debo de apartar de Él, a pesar de lo que pueda estar viviendo yo, a pesar de lo que pueda estar pasando, a pesar de todo, no se aparte de Dios. No deje de reunirse, de congregarse, de venir a la casa de Dios, no deje de orar, no deje de leer su Biblia y siga adelante. Siga luchando por lo que usted anhela, pero tomado siempre de nuestro Señor Jesucristo. Que todas estas cosas nos pueden dar o nos pueden hacer más que vencedores por medio de aquel que ya nos ha amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias a Dios Todopoderoso.